Buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a orar para dar inicio al servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesús, estamos aquí ante tu presencia un día más. Queremos pedir, Padre, que tú seas bendiciendo este servicio de principio a fin, que nos bendigas a cada uno de nosotros y que, Señor, seas tú hablándonos a nosotros en esta noche. Te pedimos esto, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a ir al himno 113, Dios está aquí. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar la sed del corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Amén. Vamos a ir así al himno 105. Desciende aquí Jesús. Desciende aquí Jesús, desciende. Derrama tu poder en mi corazón. Desciende aquí Jesús, desciende. Derrama tu poder en mi corazón. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte por siglos y siglos y por la eternidad. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte por siglos y siglos y por la eternidad. Desciende aquí Jesús, desciende. Derrama tu poder en mi corazón. Desciende aquí Jesús, desciende. Derrama tu poder en mi corazón. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte por siglos y siglos y por la eternidad. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte por siglos y siglos y por la eternidad. Bien, gloria a Dios. Vamos a entonar así el himno Solo Creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta noche, que es su palabra sagrada y eterna. Manada pequeña, no tengas temor, Él vino a morir por tu salvación y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree,
Amén. Muy buenas noches. Los saludo desde Patmos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos, fortalecidos y afirmados en la palabra de Dios. Nos gozamos en la tarde con la palabra y bueno, estamos dispuestos a traer una vez más el pan de Dios para sus hijos. Que Dios nos ilumine en esta noche. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón. Nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor, para bendecir tu santo nombre, para adorarte, para reconocerte en nuestras vidas, Señor, para reconocer tu presencia y tu ser en nuestras vidas, Dios, para decirte que te necesitamos más que el aire que respiramos. Gracias, Señor, por cada cosa maravillosa que haces en nosotros. Gracias, Dios, por los momentos buenos de la vida, por los difíciles, porque todo proviene de ti y todo es para nuestro beneficio, sabiendo que todas las cosas nos vienen a bien a quienes amamos al Señor. Coloca en nosotros un corazón recto, contrito y humillado, Señor, y las virtudes cristianas necesarias para construir el material de Dios para ser una novia de Jesucristo limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Ayúdanos, buen Dios. Glorifícate en nuestro ser, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Permite que tu palabra en esta noche corra, fluya, sea glorificada. Que tú circuncides nuestros corazones, los oídos de mis hermanos y mis labios, Señor, para hablar tu palabra. Padre, han venido pasando cosas muy sobrenaturales, muy maravillosas, muy sencillas, pero a la vez maravillosas, Señor. Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho y harás. Ayúdanos, Señor. Háblanos, Padre. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Alabado seas en esta hora, Padre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Hechos del Espíritu Santo, capítulo 12, verso 20 al 25. Hemos visto cómo en el capítulo 12 Herodes mandó matar a Jacobo, encarceló a Pedro. Vimos la forma sobrenatural, maravillosa, como Dios liberó a través del ángel a Pedro, cómo llegó a la casa de Juan Marcos, lo que sucedió con Rode, con ellos, y cómo Pedro los afirma rápidamente, manda saludos a Jacobo, el hermano del Señor, que era un líder de la iglesia en Jerusalén. Y bueno, de esa manera se quedó allí. Vemos la furia de Herodes, que mandó a matar a los que estaban guardando la cárcel. Explicamos muchas cosas de las condiciones del encarcelamiento de Pedro. Fue un culto lleno de muchos detalles importantes para tener en cuenta. Yo siempre le pido a Dios que los hijos de Dios puedan apreciar todos los detalles que se les quiere decir. A veces entendemos que estamos agotados, cansados, y no lo captamos todo. Yo también me agoto, me canso muchísimo, pero sigo adelante sabiendo que vamos hacia un lugar donde no habrá cansancio, donde no habrá hambre, no habrá frío, no habrá decepciones ni dificultades, no habrá lágrimas, no habrá desilusiones. Vamos hacia la patria celestial. Bendito sea el Señor por esto. Ahora vamos a ver cómo Herodes se llena de orgullo,
blasfema y muere, ¿no? Por aceptar alabanzas como un Dios y no deshacer eso. Muy bien, hermanos preciosos. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 12, verso 20 hasta el 25. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, hermanos preciosos. Vemos que esta es una escena corta, pero con bastantes detallitos para contar. Y vamos a mirar acerca de esto despacio, ¿no? Despacio. Realmente no estoy donde tengo mi otro celular para iluminar, para mirar bien la luz. ¿Ah? Ok, muy bien. Muy bien, queridos. Entonces, tenemos que, dentro de la muerte de Herodes, pues Dios le estaba pidiendo cuentas. Dios es un Dios que pide cuentas. No solo de la muerte de Jacobo y de su malvado designio e intención de hacer lo propio con el apóstol Pedro, sino sobre todo, si ustedes observan en el verso 23, por haberse arrogado implícitamente la gloria que solo a Dios se debe, ¿no? Cuando él los arengó y le gritaron, voz de Dios es esta y no de hombre. Y él no detuvo eso, sino que simplemente. Entonces vemos que el Señor es muy claro en no compartir su gloria con nadie. Y tenemos que tener cuidado porque esto que le pasó a Herodes puede pasarle a cualquiera. De hecho, dice el hermano Branham que Dios ha querido usar a muchos hombres, comenzó usándolos, pero después no dejó de usarlos y terminaron mal porque se apropiaron la gloria que era para Dios, para ellos. Esto debe ser una enseñanza muy clara para todo creyente y sobre todo para todo ministro, para todo servidor de Dios, y darle siempre la gloria a Dios. Ya Dios se encargará de dar a cada ministro su honra, su lugar, su posición, pero aquí se requiere de gran humildad, que es un fruto del Espíritu Santo. Es la misma mansedumbre, ¿sí? En Gálatas 5, 22, 23, para dejar que sea Dios el que reciba la gloria. Importantísimo detalle esto. Realmente lo que vemos en Herodes es un orgullo satánico. Y el orgullo satánico desde el principio fue el pecado, que siempre ha colmado la medida de todos los pecados del hombre. Pues Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y da gracia a los humildes. Veamos bien el contexto. Los habitantes de Tiro y de Sidón habían ofendido a Herodes, el verso 20 nos los dice, el cual estaba presto a ofenderse por el más minucioso detalle, por el menor detalle. Pero los ofensores hallaron el truco para congraciarse de nuevo con él, pues les convenía grandemente.
ya que el territorio de ellos era abastecido por el rey Herodes Agripa. Sabemos que Tiro y Sidón eran dos ciudades que vivían del comercio, pero dependían de los trigales de Galilea para su alimentación. Eso nos lleva a una lección. Ellos querían granjearse la amistad de este rey, Herodes Agripa, pero nosotros justamente deberíamos granjearnos la amistad de Dios, pues de Él, de Dios, nos viene toda provisión, tanto de grano físico como de gracia, hermanos. Por eso qué cosa tan difícil es para los hijos de Dios a veces poner primero a Dios. Poner primero a Dios. Hay gente que no es incondicional, simplemente incluso se desconectan completamente cuando quieren o cuando están en crisis o cuando están de una forma u otra, porque son de esa manera. Y a pesar de que a veces se les diga, se les dice, hey, mira, bueno, los amigos se conocen en los momentos bien complejos y difíciles. Y las personas se conocen en los momentos de crisis. Se van conociendo cosas que son importantes con las personas. Entonces, hermanos, el método que emplearon para acercarse a Herodes fue el soborno. Le dieron una buena propina a Blasto, que además de ser un nombre tan feo, era el camarero mayor del rey, y Blasto sabía cómo ablandar la dureza del sentimiento del rey, y les fijó un día a los comisionados de Tiro y de Sidón, pues para tener audiencia con el rey, pedirle perdón y prometer no volver a ofenderle. Herodes, entonces, vemos allí, en el verso 21, apareció en público, con toda la pompa que disponía, unas vestiduras especiales, y se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Sí? Aprendemos aquí que los necios pues se dejan impresionar demasiado por el exterior de las personas, como si las ropas regias que tenía Herodes fuesen la expresión de un regio corazón. Y no siempre pasa eso. La Biblia dice, he visto príncipes a pie y esclavos a caballo. No siempre lo exterior es el reflejo de lo que está en el interior. Aunque a veces sí, pero no siempre. Bueno, vemos que posiblemente el rey lo estuvo en suspenso en cuanto al favor que le estaban pidiendo, a fin de que el acto de gracia resultase más espectacular y agradable en medio de un espléndido discurso. Les arengó, ¿no? Una arenga es un discurso de esos tremendos, famosos, ¿sí? Revestido de una gran oratoria. Entonces vemos cómo en el siguiente versículo, en el 22, el pueblo aclamó gritando, diciendo, voz de Dios y no de hombre. Qué tremendo, hermano. A un tipo que era tan malo, realmente tan maldito. Ay, Señor. A un tipo que era tan perverso, que había matado a un apóstol, que había encarcelado a otro y queriéndolo también matar, que luego mató a los que cuidaban al apóstol Pedro. Realmente Herodes era una escoria. Herodes Agripa era un ser desagradable, totalmente endemoniado, totalmente satánico. Y qué ironía que ahora los de Tiro y de Sidón estaban gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Cierto? Vemos como el vulgo, necio totalmente, siempre está presto a clamar al orador
de quien espera favores y privilegios. No importa lo que diga ni cómo lo diga. Este pueblo aclamaba gritando para mejor ganarse el aprecio y el favor del orgulloso rey. Y así hace hoy mucha gente con los políticos, ¿no? Sobre todo con los políticos, que hay tanto político falaz, tanto político falso y mentiroso, que compran a la gente en elecciones con un tamal, unas cervezas, unas prebendas, y el pueblo les rinde salamerías y todo tipo de adulaciones falsas y perversas. Incluso hombres venden a sus hijas sexualmente para obtener favores políticos de los gobernantes. Parece que el mundo no ha cambiado mucho desde los días de Herodes. Es bastante fuerte la situación, pero es verdad. Es fuerte la condición humana. Y vemos que los hombres que están en altos puestos de poder y autoridad, pues como Herodes Antipas, son fácil presa de aduladores sin escrúpulos, lo cual es una vergüenza y una necedad para quienes cierran así los ojos a los verdaderos motivos de tales halagos. De tal manera se hinchan con la adulación, que se exponen al peligro de reventar como sapos y caer en la condenación del diablo. Vamos a mirar un momentito, primera de Tito 3:6. Examinemos un momento, primera de Tito, primera de Timoteo, perdón, 3:6. Primera de Timoteo, busquémoslo en nuestras Biblias con tranquilidad. Capítulo 3, verso 6. Dice así la eterna palabra del Señor. Mire, cuando está hablando de un anciano, ¿no? De un ministro, de un diácono, de la gente seria en la iglesia. Usted lee en el 3:1 dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un apostolado, ¿no? Y empieza a dar 17 requisitos de un apóstol, cosa que hoy casi nadie cumple. Pero bueno, en el verso 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No, un obispo, un apóstol no es alguien de 1 año, de 2 años por ahí, de recién convertido, ni siquiera convertido. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que ya ha trasegado, que ya ha estado en las lides y en la batalla de Cristo, porque puede fácilmente envanecerse. La gran lección acá es ser cuidadosos nosotros. Mire, entre más nos dé Dios, más humillarnos, más buscarlo, más declarar la dependencia de Él. Porque a lo largo de los siglos hemos visto como una vez Nabucodonosor se envaneció y Dios lo hizo arrodillar como una bestia y lo tuvo 7 años con las mechas crecidas y las uñas crecidas y el rocío del cielo cayéndole como una bestia, hasta cuando volvió en sí reconoció al Dios del cielo. Sin embargo, alguna vez unos hermanos me preguntaron, ¿Nabucodonosor se perdió o no? Sí, Nabucodonosor se perdió, quiero decirse. ¿De dónde sacó eso? Eso lo dice el profeta de Dios. En la edad de Sardis, en la quinta edad, si usted lo examina, dice que Faraón y Nabucodonosor se perdieron. Por lo menos los faraones normales se perdieron. El de José no, pero el resto de faraones, chao hijitos. Muy bien, entonces y Nabucodonosor también se perdió. Bien, entonces vemos cómo muchas veces es una trampa, ¿no? Por eso la Biblia dice que el hombre es probado con las alabanzas. Ahora, oír cosas buenas de nosotros es bueno y maravilloso, pero más importante es la actitud que tengamos frente a eso que oímos. Si le damos la gloria a Dios, no habrá jamás ningún problema.
Porque la Biblia dice, vivan de tal manera y pórtense de tal manera que quienes vean sus acciones le den la gloria a Dios. Pero el que busca gloria propia va a terminar mal aquí como el rey Herodes. Entonces vemos que Herodes aceptó gustoso estas blasfemias, al no decir ni una sola palabra para declarar que era hombre y no Dios. Ahí no dice, no, y él estaba jaja, brincando y saltando. No, no, pero él debió haber dicho, no, un momentico. No. Así como, fíjate, como cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio se le arrodilló y Pedro lo levantó y le dijo, hey, levántate porque yo soy un hombre como tú. ¿Ves? O así como cuando en Apocalipsis 22:12, Juan se le postró al ángel, que era un profeta, que le mostró todo el Apocalipsis. Y dijo, no, levántate, adora a Dios, porque yo también soy consiervo tuyo y de los siervos los profetas. Nada. Un verdadero siervo se da su lugar. Cuando lo quieren poner más, y cuando lo quieren poner menos, pues no dice nada. Si le quieren llamar serpiente, demonio, Belcebú, serpiente de la grama, todo este tipo de epítetos, él reposa en Dios, ¿sí? Si le gritan hipócrita, él reposa en Dios, porque él sabe dónde está parado. Pero un verdadero siervo no se deja adular o decir blasfemias, ¿no? Entonces él no dijo ni una sola palabrita para declarar que era hombre y no Dios. Por lo cual, por no decir una sola palabra, pues no dio la gloria a Dios. ¿Cómo les parece, hermanos queridos? Y en ese mismo instante, ¿no? Eso fue, tome, al momento, de un ángel del Señor le hirió. Que es que el Señor no admite esto. Mire, yo he visto grandes hombres de Dios, caer por eso. Por eso siempre digo, Señor, manténme en línea. Manténme en humildad, Padre, en piedad, en misericordia de mí. Por eso el apóstol Pablo dice que, usted sabe, Pablo quedó con unas secuelas de ceguera, le dolían los ojos, después de que tuvo la experiencia con la columna de fuego, hace unos días lo vimos. Y aunque Dios le quitó la ceguera, pero él veía poco. Él, por ejemplo, en el libro de Gálatas que él mismo escribe, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y Pablo dice que realmente un mensajero de Satanás lo afligía. Y eso le ardía, eso le dolía, le dolían esos ojos. No solo era que no podía ver bien, sino que realmente le dolía muchísimo, muchísimo la situación con sus ojitos. Y entonces él muchas veces, varias veces, dice que más de tres veces le pidió al Señor que le quitara esto. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. ¿Sí? Bástate mi gracia. Y finalmente Pablo concluye y dice, para cuando más débil me siento, más fuerte soy. Y Dios, Pablo en otra de las epístolas cuenta y narra y dice, para que la excelencia de las visiones no me hiciera envanecer. Entonces el Señor sabe cómo mantener a sus hijos en la manera y en la posición de lo que somos. Sus hijos, sí, sus mensajeros, sí, posiblemente con ministerios que Él nos reviste y nos adorna, sí, pero la gloria, escuchen, siempre será de Jesucristo. Eso fue lo que hizo tan grande al hermano William Marion Branham, que habiéndole dado Dios tanto poder, tanto realce en su ministerio, tanta vindicación por un lado, por el otro, él logró mantenerse humilde, logró mantenerse reconociendo al Dios viviente en su vida, logró reconocer que de él procedía todo. Incluso alguna vez declaró, no fue lo que yo hice, sino a lo que me rendí. Qué bonito esto. Realmente bello. No fue lo que yo hice,
sino a lo que me rendí. Esto es muy, muy, muy profundo, hermanos. Esto es muy significativo. Y esto dice el hermano Branham, que él vio subir y bajar a grandes hombres que cayeron bajo y hombres de Dios, que el Señor los dejó incluso resbalarse, caerse completamente, porque no le dieron la gloria a Dios. Mire, le voy a colocar un ejemplo del tiempo del hermano Branham, nomás el que le dirigía las campañas, el hermano Ern Baxter. Todos lo hemos leído, el hermano Baxter era un tremendísimo hombre de Dios. Tremendísimo hombre de Dios. El hermano Branham le decía que tenía que tener cuidado con algunas cosas y que no confiara mucho en sus razonamientos de la palabra. El hermano Branham ha estudiado teología, esto, lo otro. O sea, cuando menos se vio enredado con una mujer, cayó en adulterio totalmente. Fue una vergüenza tremenda. El hermano Branham tuvo que sacarlo de sus campañas. ¿Sí? Y después fue restituido, pero él cayó feo, cayó mucho tiempo con una mujer, estaba engañando a su esposa, porque se ensoberbeció. ¿Sí? Y así pasa con muchas personas. Entonces tenemos todo el tiempo, hago esa advertencia, aprovechando esta situación con Herodes Agripa. Digamos, Baxter era un tremendo hombre de Dios, pero le pasó de ser un hombre de Dios, pues Herodes Agripa sí no era nada de Dios. Entonces vemos que al momento un ángel lo hirió, ¿sí? Esto claramente se ve que entonces contrajo la enfermedad y fue una enfermedad intestinal, ¿sí? Que le llevó al sepulcro. Pues mire, Josefo Flavio en sus crónicas, historiador, usted sabe que Josefo Flavio, el profeta menciona a Josefo Flavio más de 100 veces en el mensaje, fue un historiador, se llamaba José Ben Matatías, primero José hijo de Matatías, pero él asumió la ciudadanía romana y fue el historiador, uno de los tremendos historiadores. Aunque el profeta dice que en algunas cosas era confiable y en otras no tanto. Pero Josefo Flavio escribe que Herodes murió a los 5 días de que pasó esto. Ahí les tengo la crónica. Murió a los 5 días, comido por los gusanos. Qué tremendo, ¿no? Esto es fuerte. Es interesante y es de notar que a Lucas, que nos está relatando los hechos, le interesa dar concisamente la noticia para poner de relieve la rápida secuencia del crimen y el castigo, ¿no? El hombre mató a Jacobo, ¿sí? Y bueno, hizo lo que hizo, se dejó dar gloria, no se la dio a Dios, trató de matar a Pedro, y Lucas escribe literalmente, ¿no? Expiró comido de gusanos. ¡Wow! O sea, esto es una expresión proverbial para designar realmente, como dice, una muerte absolutamente dolorosa, vergonzosa, rápida, o sea, algo así exterminador, hermano. Es decir, lección para ti y para mí, con Dios no debemos jugar. Mire, quiero mostrarle algo acá. Es bastante notable el parecido con la muerte de Antíoco IV Epífanes. ¿Se acuerdan? Antíoco Epífanes fue el sinvergüenza gobernante bandido de los griegos que se le ocurrió sacrificar un 24 de diciembre un altar, ¿sí? Nada más y nada menos que en el templo de Dios, ¿sí? Y usted sabe, de ahí viene la fiesta de Hanukkah, porque tuvieron que rededicar el templo y tuvieron que desarmar esa parte del altar y volverla a armar y reconstruirla. Y ahí encontraron, usted sabe, el aceite milagrosamente en una cueva que duró no para un día, sino para 8 días. Entonces de ahí viene la gran fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación,
Jesús celebró Hanukkah. Si usted lee Juan 10, usted ve a Jesús en el invierno, en el pórtico del templo. Bueno, allí celebraban Hanukkah. Yo les he enseñado mucho sobre Hanukkah y mi enseñanza no es Hanukkah esta noche, pero me gusta contar las cosas. Mire, este Antíoco IV Epífanes, que fue, como les digo, el tremendo perseguidor de los judíos en el siglo II antes de Cristo, ¿sí? Realmente murió de una forma impresionante también. Murió de una forma así, comido de gusanos, ¿sí? Uh, es fuerte, es fuerte. Y mire, usted puede leer estos relatos en un libro, el libro de los Macabeos, que los cristianos no consideramos como un libro inspirado directamente, o sea, no es Biblia, pero es un libro fideligno como documento histórico, ¿sí? Segunda de Macabeos 9, 5 al 9. Entonces, de ahí estoy sacando datos también, porque me gusta ser real, histórico en las cosas, que ustedes puedan verificar. A mí me llena de gozo cuando incluso ustedes verifican cosas y las mandan y evidencias, porque esto nos da confianza, ¿no? No es que se nos ha ocurrido decir cosas por decir. Se los digo porque, miren, en mi avance con el Señor he visto tantos inventos, tantas locuras. He oído a tantos predicadores, pero hartos, soy yo, de este mensaje, diciendo cosas que el hermano Branham nunca dijo, diciendo datos históricos que nunca han sucedido. Bueno, voy a llegar al extremo de decir que he oído hablar de Mateo 30, ¿sí? Allá en Mateo 30, y después uno, wow, venga a ver Mateo 30. Uy, pero si Mateo solo tiene 28 capítulos, Señor. Pues, no lo estoy diciendo coloquialmente, lo estoy diciendo en serio. O sea, yo me he encontrado con todo tipo de personajes pintorescos, al cual un pueblo ignorante le ha dicho amén, 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 porque no estudian, porque no leen la Biblia, porque no leen el mensaje, porque no oyen las cintas, porque no se interesan en escudriñar. A mí sí me gusta que un pueblo escudriñe, que un pueblo investigue, porque el Señor dice, escudriñad las escrituras. A vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Entonces, escudriñad las escrituras. Sí. Entonces, importante que escudriñemos mensaje, escritura, que nosotros seamos serios con las cosas de Dios. O sea, perdonen, hermanos. Siempre ha sido mi anhelo, mi anhelo del alma, del corazón, que ustedes sean esos escudriñadores, juiciosos. De hecho, ustedes lo saben, los que en privado me hacen preguntas profundas, me siento tan honrado del alma y me tomo el tiempo para contestárselas e incluso les doy revelaciones que Dios me ha dado y que me ha dicho guarda en secreto, pero cuando veo que mis hijos hacen preguntas tan extraordinarias, digo, no, aquí merece darle esta mentica, este regalo, y se las he dado, ustedes lo saben. Entonces, hijos, realmente, esto es muy tremendo, ¿no? Esta muerte de Antíoco Epífanes como la de Herodes, donde Dios realmente puso de una forma repugnante, puso fin al satánico orgullo del rey Herodes Agripa, ¿sí? O sea, este tipo, mala gente y murió mal, se lo merecía, fuerte, triste, ¿sí? Bueno, después vemos en el verso 24 y 25, pues el progreso del Evangelio después de esto, después de esto. Si ustedes observan, es después de que muere. Si miremos el verso 23 de un momento, porque es que a veces hay fuerzas y hay potestades que nos impiden, dicen. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¡Wow! Es una descripción fuerte, ¿no? O sea, expiró comido de gusanos. ¡Qué barbaridad! Y es cuando eso pasa, que en el verso 24 podemos ver que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dice, pero la palabra del Señor
crecía y se multiplicaba. Es muy bonito, ¿no? La conjunción griega, ¿sí? ¿Sí? Hace notar el contraste de la caída de Herodes con la subida de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo hace notar. O sea, es claro que la palabra empezó a crecer y a multiplicarse porque cayó Herodes. ¿Sí? O sea, el versículo sigue así mostrando eso. Y cuando usted ve la conjunción griega, ¿sí? Es de, ¿sí? Es clarísima allí para mostrar esto. Entonces, la valentía de los mártires de Cristo y la milagrosa protección de Dios finalmente muestran que tenían mayor eficacia para atraer a la gente a abrazar el cristianismo, mucho más que la fuerza que los sufrimientos y las persecuciones podrían poner en juego para disuadirles. O sea, como quien dice, valió la pena el sacrificio de Jacobo, valió la pena el encarcelamiento y ulterior o posterior a salida de Pedro de una manera angélica, extraordinaria, ¿no? O sea, no sé ni cómo llamarle a esas salidas, como yo los llamé en la tarde posiblemente. Una salida, una fuga de la prisión, de la fe, a medianoche, dramática, con un ángel de por medio, un ángel luminoso. Muy bien, entonces vale la pena, ¿no? A veces empezamos a entender que las cosas sí tienen un precio. Ahora luego vemos entonces algo muy esperanzador, porque aquí en el capítulo 12 se está cerrando algo definitivo para que en el 13, es en el 13 donde se abre totalmente ya el Evangelio a los gentiles. Digamos que Pedro en Hechos 10 había hecho un pequeño ensayo con Cornelio, pero eso sí, llegó allí ya. Pero ahora es en el Hechos 13 donde vamos a ver el levantamiento de los grandes apóstoles y el gran cuartel general de Antioquía. Entonces ya recuerde que Saulo y Bernabé estaban allí en Jerusalén cuando habían pasado todas estas cosas y ahora iban de regreso para Antioquía, para Siria, hermano. Sí, qué bonito. Entonces vemos cómo, eh, pues, Bernabé y Saulo, ¿sí? Cumplido su servicio, ¿se acuerdan? Era el servicio de llevar la colecta para los pobres de Judea. Eso había estado en el capítulo 11, 29 y 30. Pues volvieron de Jerusalén a su iglesia de Antioquía, donde tenían el trabajo y por tanto el deber de estar. ¿Sí? Un hombre debe distinguir, sí, puede moverse a un lugar y a otro, pero debe distinguir cuál es su cuartel general. Por eso el profeta es muy claro en establecer que el cuartel general de Pedro era Jerusalén y el cuartel general de Pablo era Antioquía de Siria. Entonces, hermanos, esto me gusta mucho porque nos da unas pautas claras a nosotros del trabajo correcto, del trabajo direccionado, ¿sí? Entonces llevaron, lo más tremendo es que aquí se llevan un regalito interesante, llevaron ahora consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerden que ese fue el mismo redactor del Evangelio que lleva su nombre. Digo redactor porque el autor fue Pedro. Ahora, Juan Marcos y una actitud posterior de Juan Marcos cuando salieron, que Dios los había enviado, a él, a Pablo y a Bernabé, bueno, también se llevaron a Marcos y ya después les causó un problemita, en donde tuvieron que abrirse para siempre, Bernabé, el dulce Bernabé y el tremendo Pablo. Y pues la cosa es que Dios le dio la razón a Pablo, porque es que aquí cuando hay afectos, cuando hay afectos de por medio, la cosa es tremenda. Bueno, eso no es el tema ahora, pero ustedes saben que Pablo y Bernabé hicieron grandes cosas, pero pues Juan Marcos los dejó por allá en un lugar y después Bernabé dijo, vamos, llevemos a Juan Marcos y Pablo dijo, no, 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 este nos dejó tirados, no estoy de acuerdo. Y tuvieron una disputa seria, la Biblia dice que fue muy seria la disputa, tanto que se separaron. Eso es más adelante, eso lo vamos a ver con detalle, pero les estoy adelantando un poco el pastel. Entonces, bueno, y desde ahí que se separaron, Pablo se fue con Silas, que es el mismo Silvano, y Bernabé, quiero contarle que no se le menciona una sola vez más en todo el relato.
Entonces, ¿quién tenía la razón? San Pablo. Sin embargo, San Pablo ya en sus años de vejez y de mayor comprensión de cosas y amoroso y todo, por allá escribió una carta a Timoteo y le dice, mándame a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. No era porque Pablo no hubiera tenido la razón, Pablo todo el tiempo tuvo la razón, sino que era una forma de Dios de restituir en el mensajero a pobre Juan Marcos, hombre. El Juan Marcos fue muy importante, vemos el Evangelio, ¿no? Fue el escriba de Pedro para el Evangelio. Pedro sí lo quería y lo pachachaba y lo consentía. Eso podemos probarlo también en las cartas de Pedro y en algunos otros lugares. Pero bueno, no es el tema. Vamos a continuar aquí. Muy bien, hermanos. Entonces, recuerde que en casa de la madre de Juan Marcos, pues se habían reunido los hermanos para orar por Pedro, ¿no? Era una mujer importante, era una de las que había estado ahí en la cruz, era la esposa de Cleofás. ¿Recuerda que tenía otro nombre sinónimo? Bueno, es probable, es muy probable que tanto Bernabé, ¿sí? Eh, como el sobrino de María, como Pablo, se hubiesen hospedado allí durante su estancia en Judea. O sea, es probable que ellos se hubieran quedado allí. Por eso yo les dije, cuando leímos esto, que seguramente Pablo y Bernabé estuvieron allí, porque digamos, eran familiares, eran familia. Pues usted a dónde va cuando va de viaje? Pues donde sus parientes. Muy bien. Perdónenme que a veces el celular se me pone rebelde. Bueno, no, eso es por molestar. No fallo. Bueno, continuamos. Ya vamos a darle último remate a este capítulo. Mire, ¿por qué digo que es probable? No está exactamente dicho en la Biblia, pero esto es una conclusión muy juiciosa mía. Porque, pues por eso cuando ellos se regresan, pues se llevaron a Juan Marcos. Juan Marcos era el muchacho, estaba ahí. ¿Sí? Eso explica que se llevaran realmente consigo al joven Juan Marcos, a fin de que entrenarle para el futuro ministerio. ¿Sí? Y esa es una de las mejores obras que los ministros de Dios pueden hacer, es educar bien para el ministerio. O sea, lo que el profeta llamó, dijo, entrenen a los jóvenes que muestren inclinación y dones para ellos, entrénenlos. Quiero decirle que el apóstol Timoteo, tremendo sucesor de Pablo en muchas de las cosas, tenía 17 años. En una de las cartas Pablo le escribe y dice, no dejes que te desechen o te desprecien por tu juventud. Muy bien, hermanos preciosos, de esta manera maravillosa, estamos cerrando el capítulo 12, listos para mañana entrar en el capítulo 13, pero no quiero despedirme sin antes hacerles algunas apreciaciones que hace el profeta de Dios, uno o dos extractos que quiero leerles acerca de la situación específicamente con Rode, que me gusta mucho como el profeta lo maneja. Y ahí le voy a probar que ellos creían que era la teofanía. La teofanía es el cuerpo a donde uno va, cuando la gente va, cuando se muere, si es salvo, ¿no? Muy bien, la palabra teofanía viene de teos, Dios, fanus, templo, Dios morando en un templo. Ese es un cuerpo que carece de los 16 elementos. Es un cuerpo, es los cuerpos que vio el profeta cuando fue más allá de la cortina del tiempo, recuerdan. Entonces ellos no comían, no dormían, pero sí podían tocar, podían gozarse, tenían la misma forma, solo que se veían hermosos. Recuerda que él dijo que vio a una mujer muy bonita que parecía un ángel. Dijo, el ser que estaba con el profeta dijo, ¿sabes por qué está tan feliz? Ella tenía 90 años cuando la bautizaste. ¡Wow! Dios mío. En la teofanía era una mujer, pero qué bonita, qué tremendo. Bueno, vamos a leer del mensaje Hebreos, capítulo 3, predicado el 1 de septiembre de 1957. Verso 82 en adelante, hasta el 87. Dice el profeta de Dios. Pedro
tuvo una experiencia una noche, mientras estaba orando, esa misma luz entró al edificio, abrió las puertas delante de él, salió a las calles. Mire qué curioso, aquí el profeta cuenta una cosa rara, mientras estaba orando, seguramente orando, se quedó dormido y ahí fue cuando el ángel lo tocó, ¿no? Pero mire que no podemos desdecir las palabras ni de la Biblia ni del profeta, todo esto tiene un equilibrio bonito, ¿no? Dice, esa misma luz entró al edificio, abrió las puertas delante de él y salió a las calles. Pedro pensó que estaba soñando, de lo ungido que estaba. Él no supo lo que había sucedido. Él dijo, acabo de despertar, pero estoy acá afuera en la calle. Y él fue a la casa de Juan Marcos. Y la muchachita abrió la puerta. Así le llama el profeta Rode. La muchachita abrió la puerta. Una damita allí, estando en una reunión de oración, alguien estaba tocando la puerta. Abrió la puerta. Oh, dijo ella, es Pedro aquí mismo. Ustedes están orando para que él salga de la prisión. El Señor lo ha librado. Bueno, el profeta nos dice hasta lo que les dijo Rode a ellos. Qué bello, ¿no? Qué bonito. Oh, dijeron ellos, no bromees. Oh, Señor, dale la libertad. O sea, no le creía. En la Biblia dice, está loca. Aquí dice, el profeta dice que además dijo, no bromees. Yo le creo. Bueno, dijo ella, él está parado a la puerta tocando. Dice el profeta, Pedro continuaba tocando. Déjenme entrar. Me imagino el Pedro. Mire que el profeta no solo dice que tocó, como dice la Biblia, sino que allí estaba diciendo, déjenme entrar. Bueno, eso es muy típico de Pedro, ¿no? Ese era su carácter. Recuerde que Pedro, dice el profeta, que aun cuando Dios le da a uno el Espíritu Santo, no le quita el carácter, sino que se lo pule. Recuerde que Pedro era vehemente, ¿no? Era de los que vaciaba al Señor Jesús sin Espíritu Santo. Pedro era teso. Entonces Pedro por allá, me gusta mucho como el profeta lo dice. Pedro continuaba tocando, déjenme entrar. Oh, dijo ella, es Pedro. En estos días, en esos días aún la tienen, una barrita, una tapa que usted levanta y mira afuera. ¿Ven? El profeta lo describe cómo era. La tapita esa que usted abre para mirar. Qué belleza. Antes que dejara entrar a su invitado. Usted tenía que saber quién estaba tocando en su puerta, porque había ladrones y si usted abría la puerta, pues lo mataban. Así que abrieron la puerta, ella dijo, es Pedro. Ellos gritaron, oh, vaya, él está muerto. Mire lo que gritaron. Oh, vaya, él está muerto. Ese es su ángel parado allí. ¿Ven? Ya entró en su cuerpo glorificado. Ustedes saben, esa teofanía. Mire cómo lo dice el profeta. Primero dice glorificado y después rectifica y dice, ustedes saben, esa teofanía. Bueno, quería compartirles eso. Voy a leerles otro extracto por aquí. Del mensaje Preguntas y Respuestas, predicado el 12 de enero de 1961, Doctrina, Orden y Conducta. En el verso 3:21 en adelante, dice el profeta de Dios. Miren, una cierta noche Pedro estaba en la prisión. Los demás estaban más allá, en una reunión de oración en la casa de Juan Marcos. ¿Ven? Y el ángel del Señor descendió. Mire lo que dice. Esa columna de fuego, o sea, quien lo libertó fue Dios mismo. Usted sabe que a Dios a veces también le llaman el ángel del Señor, sin ser un ángel, sino esa columna de fuego. Esta sí que es una revelación sota. Una luz descendió y Pedro pensó que estaba soñando cuando vio esa luz acercándose a él. La Biblia dice que era una luz, ¿ven? Y yo creo que es la misma que está ahora con nosotros. Oh, mi Señor. O sea que el que lo liberó fue Dios mismo, Jesucristo era el ángel del Señor en ese caso. Usted puede leer y certificar. Muchas veces el ángel del Señor es Gabriel o Miguel o otro ángel enviado, sí, pero aquí era Jesucristo mismo, hermano. Me emociona esto, dice. La Biblia dice que era una luz, ¿ven? Y yo creo que es la misma que está ahora con nosotros, ¿ven? Él descendió más allá. Y si nosotros entramos en la misma situación, escuche bien, tal vez la misma cosa nos podría suceder, ¿ven? Así que él entró allí y le dijo, sígueme. Así que Pedro pensó, estoy soñando, así que voy a ver lo que significa este sueño. Hasta lo que pensó Pedro, nos está diciendo el profeta.
O sea que el profeta discernió a Pedro, le aplicó señal mesiánica en otra dimensión a Pedro. Espero que puedan ver esto, ¿no? Entonces, pasó por enfrente de los guardias y perdió. Ajá, seguimos caminando. Mire como dijo el profeta, y perdió. Ajá, seguimos caminando. Y en eso la puerta se abrió sola. Llegaron a la siguiente puerta y también se abrió sola. Llegaron a las puertas de la ciudad y se abrieron solas. Y él todavía seguía pensando que estaba soñando. Y cuando se vio allá afuera y dijo, yo estoy libre, voy a ir a la casa de Juan Marcos para compartir el compañerismo. Y ellos allá en la casa estaban orando. Pensó, perdónenme, sí. Gracias por la corrección. Pensó, sí. Entonces, y ellos allá en la casa estaban orando. Oh Señor, envía tu ángel y liberta a Pedro. Y en ese mismo instante alguien tocó. El hermano Branham toca el púlpito. Toc, toc, toc. Una muchacha fue a la puerta y rápidamente. ¿Quién es? El pequeño postigo y exclamó, es Pedro. Y corrió adentro. Ok, es Pedro. Una muchacha fue a la puerta y rápidamente, ¿quién es? Pequeño postigo y exclamó, es Pedro. Y corrió adelante y les dijo, oigan, ya pueden dejar de orar. Pedro ya está aquí. Me gusta estos diálogos, yo los creo con toda mi alma. Y uno dijo, oh, hermanos, sigamos, tú estás, punto suspensivo. Ahí fue cuando le dijeron que estaba chiflada. El hermano Brian toca de nuevo. Abran. Quería entrar, ¿ven? Y en eso ella regresó y les dijo, no es Pedro, el que está en la puerta. Oh, dijeron ellos, es que ya le cortaron la cabeza. Oh, acá. Glorioso. Qué bueno tener un profeta que vio todo esto. Es que ya le cortaron la cabeza, ese es su ángel, el que está a la puerta, ¿ven? Es su tabernáculo celestial. Mire cómo lo dijo acá. Ahorita le vamos a leer 2 Corintios 5 para que entienda eso. Ya lo recibió de haber recibido. Si en realidad este terrenal fuese deshecho, porque el celestial le estaba esperando en el cielo. Eso fue lo que vi el otro día en aquella visión. Mire, aquí lo aclara, lo mismo que yo les dije. Ustedes saben, cuando crucé, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos una. Y estos pequeñitos, quienes aún no han pecado, ven ustedes, ven, tremendo. Vamos a 2 Corintios 5 y con esto rematamos. Qué glorioso ver y ver cómo se nos amplía el cuadro cuando vemos lo que dice el séptimo ángel. A mí me emociona. Mire, cuando hay una combinación de mensaje con las escrituras, todo esto se forma una bomba sublime, maravillosa. Creo que si están en el espíritu, pues tienen ganas de gritar. Si no, pues tienen sueño. Muy bien. 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, O sea, en palabras castizas, si nos morimos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, ajá, eterna en los cielos. amén. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Wow, hermanos. El profeta lo dijo perfecto, solo que yo le complementé con la escritura. Para eso a veces sirve el ministerio, ¿no? Para complementar las cintas. Y para eso sirven las cintas, para complementar una cosa con otra. Tenemos la voz de Dios y la palabra profética más segura que es el escrito está. Benditos sean en esta noche, hijos. Me complació mucho partirles el pan. Espero que lo hayan disfrutado, que haya estado bien sazonadito, bien condimentado, que puedan gozarse en la palabra. Sean benditos de mi Padre. Vamos a orar. Padre, Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, te damos muchas gracias por habernos dejado culminar estos 12 primeros capítulos, Señor, de este precioso libro de los Hechos. Ahora entran los 16 capítulos más emocionantes, que es la vida misionera de San Pablo. ¿Cómo se abrió esto a los gentiles, Señor? Oh Dios Todopoderoso, aunque Pedro había abierto esto a los gentiles en Hechos 10, ahora vamos a ver el ministerio del mensajero en acción. Porque aunque Pedro tenía las llaves y era un profeta y era un apóstol,
no era el mensajero de la edad, sino San Pablo. Ahora vamos a entrar en términos mayores, los siguientes 16 capítulos. Gracias por habernos regalado estos 12 capítulos. Bendito seas, Jehová, roca de la eternidad. Recibe la adoración, la gloria, la honra, la alabanza. Nuestro corazón se regocija, Señor. Por lo menos el mío está regocijado muy grandemente con tu palabra. Alabado seas en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Señor, queremos pedirte hasta ahora que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre bueno, que bendigas tú al dador alegre, Padre Santo, que bendigas a cada uno de tus hijos, Padre Santo, que se esfuerzan, Padre bueno, para escuchar tu palabra y para ser cada día mejores cristianos, Padre Santo. Pon en nosotros el querer como el hacer, Padre bueno, en todas las cosas que son necesarias, Padre Santo, para alcanzar esa meta, ese propósito de recibir el don del Espíritu Santo, Señor, y esperarte a ti, Padre Santo, para irnos un día de estos en gloria. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Recordarles, mañana el servicio va a ser a las 7:30 de la noche. 7:30. 7:30. Dios los bendiga. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Padre Santo, y por la revelación que has traído de la misma, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Permítenos volver a escudriñar, Padre Santo, volver a rumiar, Padre bueno, Señor Jesucristo, para entender con más profundidad, Padre Santo. Sabemos que a través del estudio y de la profundización de tu palabra es que viene la revelación a nosotros, Padre Santo. Señor, permítenos estar dispuestos realmente, Padre Santo, a poner por encima de cualquier cosa tu palabra, Señor Jesucristo. Bendícenos en esta noche, permítenos tener descanso, Señor Jesucristo, y permítenos que tengamos una buena noche en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrahá.